Jazz. Que el más allá sí se puede crear. No solo se puede crear, se puede vivir. O sea que no morimos. ¡Transmutamos! ¿Transmutamos? A otras dimensiones, a otras realidades, señor Frida. Esto es lo que yo me había imaginado. Esto es lo que yo quería cuando me fuera. Team TJ, el día de hoy estamos muy contentos porque nos venimos hasta el Majestic Teatro y acabamos de presenciar esta puesta en escena Frida, una mujer enamorada, y nos acompañan aquí Marjorie Montoya y José Luis Pineda, que forman parte de esta compañía Experiencias Sublimes, perdón. Y wow, ¿cómo están, chicos? Genial. Bien, bien contentos. Aterrizando del viaje, muy contentos. Felices porque las personas que nos acompañaron pues siempre colocan una energía bien bonita, ¿no? Un acompañamiento a esta propuesta que de alguna manera lo que quiere es compartir lo más profundo de nuestro espíritu mexicano y también del arte. Entonces es muy muy bonito que la gente lo pueda apreciar, lo pueda valorar y de alguna manera se sumerja con nosotros a esta maravilla de viaje, ¿no? Que es más allá de los tiempos y del espacio, del corazón, de las emociones. Y yo quiero que me platiquen un poquito qué es Frida y cómo nace ese proyecto, porque la verdad, antes de venir a ver la obra, yo quise investigar un poquito del proyecto que traían, vimos un poquito unas entrevistas que les han hecho, pedacitos de la obra que nos encontramos por internet, pero la verdad es que no le hace justicia a verlo ya aquí en persona de forma presencial. La verdad es que increíble. Es todo un viaje, sí, te hace pasar por todo un viaje porque como mencionan ahí mismo es toda una fiesta, pero a la vez también te conmueve mucho, te hace llorar, te hace reír, te hace recordar muchas cosas. Entonces quiero que nos platiquen un poquito más de esto. Sí, pues mira, esta experiencia nosotros la comenzamos a construir para festejar los 100 años del natalicio de Frida. Entonces yo escribo la obra. Al principio teníamos un equipo donde esta Ofelia Medina estaba invitada a ser el personaje de Frida, pues porque ella ya tenía bastante estudios en términos de algunas películas y obras de teatro que tenían que ver con el personaje. Sin embargo, el año en que íbamos a montarla con ella, pues sucedieron ciertas circunstancias a nivel nacional que pues nos alejaron de la idea de que ella pudiera ser la actriz de este espectáculo. Sin embargo, después lo abrimos para un Día de la Mujer, que nos lo pidió la Secretaría de la Mujer para compartir con ellas una manera distinta de crear la feminidad. Entonces, en esa primera exposición que hicimos de esta obra a nivel dramático, fue muy muy lindo porque las mujeres se conectaron tan profundamente y era solamente una lectura dramatizada. Pero fue tan poderosa que la misma secretaría me dijo, ¿cómo te apoyo? ¿Qué hacemos para que esto realmente sea algo que impacte a los demás? Le dije, solamente dame fechas y yo me encargo de todo lo demás. Entonces, así comenzó, por una necesidad de expresar ese gusto de un personaje mexicano internacional, porque además mamá oaxaqueña, papá alemán, que de alguna manera nos impacta a todos con su vida, con su historia. Y yo ahora lo tomo como un proyecto que nació, que nos abre un espejo a nuestra esencia. Frida, si ustedes lo ven, es un personaje que te puede llevar a vivirte a ti mismo dentro de ella, o ella vivir dentro de ti. Es espectacular porque yo lo veo como mucha
mucha participación de la cuántica en ese sentido, porque estamos aquí y estamos allá. Y de alguna otra manera yo siempre le pregunto a las personas, ¿vieron a Frida? ¿Sí? Entonces, esto es cuántico, porque la actriz se llama Marjorie Montoya Maya, pero el personaje que estaba allá era Frida. Pero también éramos todos. Entonces, eso es lo bonito y lo mágico de esta puesta en escena. Esa es la propuesta. Yo cuando estaba viendo las fotos que tenían, yo de, oh my God. Y cuando te vi en el escenario, yo de, sí, es Frida, ella es Frida. ¿Hay alguna experiencia, hay alguna vivencia, perdón, en especial en cual se basaron para esta obra? Pues no una. José hizo estudios y pudo entrevistar incluso a personas que pudieron estar conectadas con Frida de alguna forma, como exalumnos de pintura o algunos familiares. Y ahí fue como muy enfático en hacer preguntas o investigar sobre cosas que no son las típicas, digamos, que se conocen en las biografías. Exacto, entonces eso por el lado, digamos, como de los datos que nutrieron el texto, pero el texto se ha ido también actualizando conforme a los viajes y a las giras y a todas las experiencias que hemos tenido con otras culturas y anécdotas también de esa propia interacción con Frida y con más como con ese universo de la época en donde ella vivió y de las cosas que nos preguntamos que podría haber pensado o que podría haber sentido, porque también todo es un juego con, bueno, pues ya no estamos en la tierra, ya no estamos hablando de este plano, sino del plano en el que nos vamos, entonces un poco de ahí también surge mucha inspiración. Sí, también me haces recordar un poco porque mi infancia yo la pasé justo en Coyoacán y mi mamá de alguna manera pues hizo migas con las personas que cuidaban la Casa Azul y ella daba clases en una primaria muy cercana y sus amigas a veces le hacían el favor de cuidarme mientras yo era niño en la Casa Azul. Yo me recuerdo muy, muy pequeño, sentado, así esperando a mi mamá, pero mirando el jardín y volteando a ver la casa, y que una escultura por allá, y que una pirámide chiquita, y yo me subía a la pirámide chiquita, y trataba como de recrear las cosas que yo veía en el entorno pues social, la tele, el cine y todo ese asunto, y de pronto me daba esa sensación de que había algo más allá en ese espacio. Yo todavía no entendía en dónde estaba en esa edad. Pero ahora cuando lo recuerdo digo, ¿cómo es la vida tan estratégica, tan poderosa, que te va nutriendo de ciertas experiencias que después se van a convertir en algo que te está canalizando para un propósito más allá de ese instante? Entonces, para mí es una magia este montaje, porque de alguna manera representa un viaje entre mi niñez, mi juventud, en términos de ya entender quién era Frida y todo este asunto, y ahora pues también en una, ya como adulto, ofreciendo una visión de ese personaje que trasciende su lógica biográfica, sino que se va al corazón, al pensamiento del mismísimo personaje, en donde tú puedes entender que era un ser vivo, más allá de esta heroína que muchas culturas y filosofías toman como una bandera. Yo la conocí desde una lógica muy espiritual o muy energética. Y eso me honra en todos los niveles porque es una manera distinta de hablar de los personajes históricos. Quitarle como esta parte, a veces hasta un poquito acartonada, y decir, oye, es que yo también podría ser la Frida, aunque sea hombre y con esta edad, oye, es que le pasan cosas como a mí, ¿no? Y reconocer. Humanos, ¿no? Humanizarlos. Total, porque a fin de cuentas, pues esos somos, ¿no? O sea, seres humanos. Así es, así es. Y pues creo que el montaje y la interpretación de Marjorie es sumamente poderosa y especial porque logra captar esa esencia y llevarla a un espacio de un tiempo indefinido que se hace tan real cuando la vives,
que la gente de pronto me dice, es que yo lloré con la obra, y le digo, yo siempre he llorado con ella, ¿no? Pero también he reído, pero también viajo con ella, y cada vez la voy entendiendo más y más y más. Entonces es una experiencia espectacular. Oye, y a mí me gustaría preguntarte, ¿cuál ha sido uno de los mayores retos a los que te has enfrentado interpretando a Frida? Que, bueno, ya lo hablamos ahorita, es un personaje histórico muy importante. Bueno, pues el principal reto fue como mi bloqueo mental de la cultural, de estas fronteras que nos ponemos y llegar a la voz de Frida, a que saliera esa voz que podría ser como la voz de una Frida. Entonces el acento, la entonación, las cadencias, de dónde era esa voz, ¿no? También un poco el otro reto muy grande es empatizar con el nivel de dolor o de vivencias tan fuertes que ella tuvo. Entonces, claro, no podía ser algo que yo experimentara en carne propia porque fueron cosas físicas muy, muy complejas. Entonces ese ejercicio como de cómo empatizar y cómo tratar de ponerle intensidad a esas cosas que ella amó y de las que ella se aferró para poder, digamos, sobrellevar todas esas cosas. Entonces eso también ha sido un reto muy grande, y también la técnica de actuación que José me enseñó, porque es una técnica muy diferente a la que aprendemos en las escuelas o en la universidad, y que te toca pues abrir tu energía de una manera muy impresionante, conectar con una sinceridad que la verdad es un camino de hacer las funciones y de irte soltando y comienzas a tener un proceso personal también muy, muy tremendo que ya, o sea, no puedes ocultarlo ahí. Entonces, la verdad ha sido un proceso de transformación muy, muy tremendo y muy poderoso y muy agradecido, muy agradecido. ¿Cómo ha evolucionado a lo largo de los años esta obra? Muchísimo, muchísimo. Pues tú platicas. Bueno, es que al principio el texto estaba construido de tal manera que mi foco eran las mujeres. Pero cuando yo ya veía a los hombres vibrar y de pronto llorar y todo este asunto, dije, es que la Frida, este asunto de dejarse su ceja, de pronto de vestirse de hombre también, yo decía, es que ella está hablando de la transversalidad, de cómo no nacemos con una ideología. La ideología nos la coloca la sociedad y el comportamiento junto con esa ideología. Entonces, cuando yo comienzo ya a ver la obra accionando con la gente, dije, no, es que esto es brutal porque estamos ante un personaje que ya se pensaba el tema de cómo romper las barreras que nos había impuesto esta estructura. Y entonces comencé a rediseñar las escenas y muchos de los textos, porque además cuando estoy leyendo sus libros y algunas de sus cartas y su diario, ella hablaba de cómo toda la gente accediera a una realidad feliz, a un universo donde todos tus sueños fueran realidad. Y yo cuando vi eso dije, qué maravilla, está hablando de todos, no es ni de un lado ni del otro, sino cómo llevarnos a todos a otra vibración, a otra posibilidad en donde ya todos estamos juntos o unidos para crear las cosas que no hemos vivido. Y entonces este texto lo comencé a dotar de esa pista, fue una pista que ella me dio, con la que ahora desarrollo mucha de la filosofía, tomamos lógicas de la matemática, de la física mecánica, pero más últimamente de la cuántica, porque la ciencia también se convierte en filosofía.
Y yo la tenía muy metida en una filosofía muy newtoniana, ¿no? De ver para creer, o la acción, lo que se ve es lo que se juzga. Y en la lógica cuántica es, no, además de eso, elévate a la propuesta. Tienes el poder de crear tu realidad, de vestirte cuando quieras, con joyas y todo este asunto, o de un traje, o como un niño, o sea, y comenzó una evolución constante en donde pues lo que vieron hoy es una sinergia de años y años exponiéndola, comentarios, estas mismas entrevistas, los amigos haciéndonos pláticas, charlas de toda la noche, ¿no? Hablando sobre eso, y digo, qué bonito, porque la misma obra se depura a sí misma. Esta obra que viste hoy es irrepetible, no la vuelvas a ver nunca así, porque va a evolucionar con lo nuevo que nos llegue, o con sus comentarios, o con lo que sea que haya pasado. Va a venir otra versión, cada vez se va puliendo más, y es lo bonito del arte escénico cuando lo tomas así, no como una constante que tienes que repetir todos los días, porque también está esa técnica, ¿no? De la representación cada vez idéntica y así. Y yo creo más en una presentación viva, que se nutre con todos los elementos y con toda la información que tienes al día de hoy, en este segundo, y ves algo vivo que está latiendo junto contigo, y que si tú dices una idea que de pronto Frida se quede así, yo digo, ya, se queda dentro de la obra, ¿no? Porque de eso va, de que no se quede en un tiempo-espacio, sino que todo el tiempo evolucione. Y hay un texto que a mí me gusta cuando lo digo, porque además me lo construí, cuando dice, Frida, ¿de qué nos sirve el arte si no es para sublimarnos, para elevarnos a nosotros mismos? ¿De qué nos sirve todo esto si no es para cruzar las otras dimensiones? Entonces ahí yo mismo me doy cuenta de que el arte, además de poder ser una sistematización de emociones y todo esto tan padre y tan bonito, puede ser una manera de evolucionar. Y fíjate que qué punto tan importante tocas ahorita que mencionaste esto de la dualidad, porque como tú dices, a veces está enfocando principalmente en las mujeres, ¿no? Pero de repente a mí me llegó mucho y es muy cierto esto que dices de realmente va hacia ambos lados, porque más allá de quiénes somos como personas o cómo nos hemos construido o acaparazonado por lo que dice la sociedad, a fin de cuentas todos somos espíritus, ¿no? O sea, y venimos de un mismo lugar. Entonces eso me gustó mucho y se me hizo muy bonito. Y me gustaría preguntarles también, ¿este proyecto ha cambiado la idea que tienen sobre la muerte? Totalmente. Total. De hecho, bueno, digamos que mi experiencia personal con la obra es muy especial porque yo siempre había tenido esa pregunta o esa inquietud y era un tema que me ocasionaba como algo, me movía desde niña. Y bueno, digamos, de la cultura en donde yo vengo, pues digamos, la herencia cultural que tenemos es como mucho más sombría de la muerte, ¿no? Y es un duelo de negro y es triste y no puedes estar como celebrando todo. Entonces cuando yo me doy cuenta de cómo se celebra aquí, de entrada como que digo, a ver, o sea, ¿esto qué es? Yo necesito entrar como a la raíz de esto, porque esto tiene algo bien interesante ahí y siento que de alguna forma eso me fue acercando a México. Y cuando yo conozco la obra, la puesta en escena como tal, híjole, me desbaraté ahí también como público, porque esa fue mi primera vivencia y me descuadró el cerebro así. Yo dije, ya, o sea, esto era lo que yo necesitaba entender, y de ahí se me quitó ese miedo a la muerte. O es resignificar incluso el propio concepto, porque nosotros ni siquiera ya mencionamos como tal la palabra, sino que tratamos de hablar de transmutación, porque encontramos esa palabra en culturas ancestrales de América y de otros lugares del mundo, y se nos hace bien importante. Y hay una experiencia con mi mamá, con la transmutación de mi mamá, que esta obra amortiguó
toda la experiencia de una forma impresionante, porque de hecho el día en que mi mamá trascendió, nosotros estábamos en una gira en la Patagonia chilena y debíamos presentar esa obra ese día. Entonces, pues elegimos hacerla como un homenaje y ahí pasa como algo bien espiritual, Mágico. bien mágico, con mi mamá. Y entonces... Más cargada de otra energía. Pero el público, todo el público hizo como duelo, catarsis, conexión y encuentro con sus seres amados, con seres que se habían ido. Entonces, no, o sea, son unas historias impresionantes y la verdad hemos tenido la fortuna de que en el público, en tantas giras y en tantas funciones, hayan personas que se nos han acercado y se nos han dicho, oye, yo tengo una enfermedad terminal y yo hoy me voy feliz de que el momento en el que llegue mi partida, yo ya sé que quiero ver, o la hemos presentado con abuelitos en ancianatos, en asilos, y nos dicen, ya estoy listo para irme porque sé que allá sí voy a poder ver, porque sé que allá sí tengo piernas, porque sé que allá voy a estar, o sea, no. Se Si les transmuta toda la contáramos, estructura. Es Voy a decir, llorar otra en lugar- vez. sí, una ya cosa- sé, es que es impresionante es porque una cosa dejas de ver la vida como un límite donde entonces ahí está la muerte y después de eso ya no hay nada. Y acá lo ves como una oportunidad para mirar lo que te acontece y decir, esto sí me gusta, esto de allá sí me gusta, esto de acá también, y esto y esto. Eso ya no lo llevaría conmigo y con esto voy a crear la otra dimensión a donde voy a estar quizás ya no en este cuerpo, pero voy a estar en la conciencia de crearlo. Entonces ahora lo vemos como eso, como una oportunidad para llevarte lo mejor de este mundo y crear tu mundo. Porque estamos hablando de cuántica, ya no de física mecánica. La física mecánica es acción-reacción. La física cuántica es qué posibilidad quieres crear. Pero, ¿cuál es tu poder creativo? ¿Cero? Bueno, pues te quedas con cero. ¿Infinito? Pues aquí viene el infinito para ti. Entonces es como un autopago, un autoempoderamiento de todo aquello que eres, que al final entonces sí tiene un sentido. Al final entonces sí estás en el camino de crear tus realidades, ya no estás sumergido en un mundo que te controle, no, estás en la posibilidad maravillosa de llevar a tu espíritu a donde se te antoje. Y cómo no, cuando entonces estuviste encarnado, tú dices, yo quiero ir para allá, pero no puedo por mi cuerpo. Cuando entonces ya tienes esa otra posibilidad, dices, ahora sí voy a pasar por aquí, por allá y por todo y voy a crear, ¿no? Entonces es maravillosa esta otra visión, porque nos da todo un panorama de reanudamiento de las ideas, de las filosofías, de lo que somos. y está respaldado por todas las culturas ancestrales que han ahondado en esto y por todos los estudios científicos que se están haciendo sobre la conciencia. Y ahí, o sea, es una maravilla saber que ya la ciencia lo esté divulgando y se esté metiendo a conocer y a responder grandes preguntas que ya los ancestros las habían plasmado de muchas formas en sus cosmogonías. Entonces, bien contentos también con eso de darle fuerza a eso. Para mí me hizo pensar en dos cosas. Yo también le tengo miedo a la muerte. Y estaba como, pues tal vez es algo tan bonito como esto. Y también pensé en unos seres queridos que ya no están conmigo. Y yo pues ellos también están en algo así, algo tan bonito, con una energía tan lleno de vida. Sí, Y me gustó mucho. sí, así es. Muchas gracias. Mi última pregunta, ¿dónde se van a presentar próximamente? Bueno, pues mira, mañana tenemos una función aquí bien especial, pues porque esta es la primera temporada que hacemos en Tijuana. Estamos viendo cómo funciona el público para ver si hacemos más funciones. Es posible que hagamos una para el 15 de septiembre, pero todo tiene que ver como con cómo fluye. Y unos talleres donde también enseñamos un poco de esta todos técnica. estos saberes, no solo para actores, sino para personas que quieran activar su poder creativo, aplicarlo a sus proyectos, a sus empresas, a sus vidas, y un poco les acompañamos a que
a que encuentren esas posibilidades y se las apoyamos a abrir. Entonces se vienen cosas pronto. Y las giras se van moviendo según también dónde nos invitan, dónde sentimos el llamado, dónde se arma un proyecto interesante. Entonces ahorita digamos que no hay, ahorita estamos aquí y no hay funciones confirmadas en otras ciudades por lo pronto, pero pues si nos acompañan en nuestras redes sociales seguramente ahí van a poder saber qué cosas vienen. Nosotros estamos como Experiencias Sublimes o Frida Enamorada, tanto en Facebook como en Instagram, y ahí si se asoman a ver ciertos videos van a poder de pronto conocer más ampliamente algunas de estas historias que les estamos ahorita platicando. Y si llegan a tu ciudad, pues tienen que ir a verla. Así es. Sí, la verdad es que yo me voy muy contento, muy conmovido, con muchas cosas que pensar también. Y pues le quiero hacer la invitación a la gente que nos ve, que si tienen la oportunidad de ver esta maravillosa puesta en escena, vayan porque es una experiencia muy bonita, se van a divertir mucho, van a llorar, van a reír. Llorar van a definitivamente. hacer fiesta como nunca. Y pues nada, les queremos agradecer por su tiempo y pues Team TJ, estén pendientes también de sus redes sociales para ver dónde más van a estar presentando. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Hasta la próxima. Chao. ¿Quién fui un espinazo roto y dolorido que me enseñó tantas cosas? ¿Quién fui un camino para trascender? ¿Quién fui